Buenas a todos, soy Rodrigo Maranzana. En el video anterior aprendimos a armar un diagrama de Gantt básico. La pregunta ahora es, ¿cómo lo generalizamos para tenerlo disponible en otro archivo? En este video vamos a aprender a hacerlo de una manera simple, solamente usando funciones fáciles de entender, es decir, sin recurrir a la programación orientada a objetos. Y ahora sí, vamos a construirlo. Continuamos con el código del anterior video. Recordemos un poco lo que hicimos. Importamos las librerías Matplotlib y NumPy, escribimos los datos y parámetros del Gantt, creamos los objetos que grafican el diagrama, les pusimos etiquetas a cada eje y escribimos los límites de cada uno. Creamos una grilla para el eje de tiempos y además hicimos regiones horizontales para cada máquina. Creamos una función para agregar tareas al diagrama y por último hicimos un ejemplo simple con dos tareas. Para poder generalizar nuestro código, vamos a encapsular todo en funciones, empezando por la creación del diagrama. Escribimos def crear Gantt como nombre de la función, y como argumentos vamos a tener la lista de los nombres de las máquinas y el horizonte temporal fijo. Vamos a crear una indentación a todo el código relacionado con la creación del diagrama. Seleccionamos todo, apretamos Tab a la selección, y ya tenemos nuestro código adentro de la función crear Gantt. Agregamos dos parámetros internos fijos: la altura de las barras, hbar, y la granularidad del eje de tiempos, ttix. Ahora vamos a guardar los parámetros y variables del diagrama en un diccionario. Esto nos va a servir más adelante para tener toda la información disponible fuera de esta función. Le ponemos de nombre diagrama. Vamos a escribir cada clave del diccionario, dos puntos, y las variables correspondientes. Entonces empezamos por la clave fig, que va a guardar la figura, la clave ax, que va a guardar el objeto de ejes de Gantt, guardamos los parámetros hbar y ttix, la lista de las máquinas y el horizonte temporal. Por último, esta función va a retornar el diccionario que acabamos de crear. Veamos un poco qué datos nos quedaron arriba. El horizonte temporal y las máquinas ya son una entrada de la función. El número de máquinas podemos recuperarlo a partir de la longitud de la lista de las máquinas. Esto lo hacemos escribiendo len y la lista de las máquinas. Vamos a cortar los datos de ht y máquinas y los vamos a pegar abajo para hacer un ejemplo con nuestras funciones. Vamos a crear nuestro diagrama de Gantt con la nueva función. Escribimos la salida de la función de nombre diagrama y ahora sí llamamos a la función crear Gantt. Y le ponemos los argumentos de máquinas y horizonte temporal. Los datos para el ejemplo los pegamos arriba. Recordemos, 3 máquinas genéricas en una lista y un horizonte temporal de 50 unidades. Además tenemos que actualizar nuestra función agregar tarea. Ingresamos un argumento nuevo, que es el diccionario diagrama, y adentro de la función podemos llamar a sus claves para recuperar las variables que nos faltan. Podemos recuperar máquinas, la altura de las barras, hbar, el objeto de ejes que tenía de nombre Gantt, asignado a la clave ax. Y actualizamos los llamados a la función en el ejemplo. Creamos una nueva función de nombre mostrar que va a ejecutar plt.show, es decir, va a lanzar el plot. Reemplazamos lo que teníamos antes por la nueva función mostrar y ahora sí vamos a plotear el código. Vemos que funciona correctamente y que pudimos recuperar el mismo gráfico que teníamos en el video pasado. Ahora probemos un nuevo ejemplo. Podemos poner un horizonte temporal más grande
de 100 unidades, agregamos 3 máquinas más de nombre M4, M5 y M6 y agregamos una nueva tarea de color azul que inicia en 50 y tiene una duración de 20 unidades. Y otra más idéntica a la anterior, pero de color negro. La última la vamos a asignar a la máquina 5 y la anterior a la máquina 6. No importa que tengan el mismo nombre, porque son simplemente etiquetas. Ejecutamos el código, vemos que se extendió correctamente el horizonte temporal. Además tenemos las dos tareas nuevas en la máquina 6 y máquina 5, todas con los mismos nombres, según aclaramos antes. Pero notamos algo raro. Las etiquetas, si bien empiezan en el centro de las barras, no están centradas. Para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra función agregar tarea y en el método que asigna la posición del texto, agregar un nuevo argumento de nombre HA, que es la alineación horizontal. Escribimos center para centrarlo y ahora ejecutamos el código nuevamente. Ahora sí vemos que los textos están centrados en la mitad de cada barra. Lo próximo que podemos ajustar es el tema de los colores. No siempre queremos decirle al Gantt qué color tiene que asignar. Es decir, queremos que para algunas tareas, cuando no se especifique el color, éste elija automáticamente. Vamos a actualizar la función agregar tarea poniendo un valor por defecto al argumento color que va a ser none o no definido. Y después de las líneas de código que recuperan las variables del diccionario, vamos a preguntar si el usuario no ingresó un color escribiendo if color es igual a none, y en este caso nos gustaría que se elija un color aleatorio. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar vamos a importar la librería random y en nuestra función vamos a crear 3 variables que van a representar los componentes RGB que definen a un color en Python. Vamos a escribir las variables de nombre R, G y B y la variable de nombre color, que va a ser una tupla con esos 3 componentes. A cada componente le asignamos un valor aleatorio entre 0 y 1 usando el método random de la librería del mismo nombre. Escribimos lo mismo para los 3 componentes R, G y B, ejecutamos el código y vemos 2 tareas con colores que fueron ingresados por el usuario y otras 2 con colores aleatorios. Podemos también agregar algunos chequeos en la función agregar tarea. El primero podría ser controlar que una barra no supere el horizonte temporal. Esto lo podemos hacer llamando al método assert y escribiendo el inicio, T0, más la duración de la tarea, de nombre D, tiene que ser menor o igual al horizonte temporal. Esta última variable necesitamos recuperarla del diccionario diagrama. Volvamos ahora sí al assert y luego de la coma tenemos que escribir el mensaje que debe devolver si la condición no se cumple. Vamos a poner la tarea debe ser menor al horizonte temporal. Un segundo chequeo podría ser que el T0 sea mayor o igual a 0. Si esto no se cumple, debería decir que el T0 no puede ser negativo. Un último chequeo pediría que la duración sea mayor a 0. Si esto no se cumple, debería indicarlo. Vamos a probar nuestros chequeos. Extendemos la última tarea para que salga del horizonte temporal. Ejecutamos. Y el código falla, indicando el incumplimiento de esa condición. Ahora vamos a poner un tiempo inicial negativo. Ejecutamos. Y la consola indica correctamente que el tiempo no puede tener ese valor. Por último, escribimos una duración de 0 y también el chequeo se cumple. Lo último que vamos a hacer es probar la utilidad de nuestro código. Vamos a dejar este archivo
únicamente con las funciones relacionadas a la construcción del Gantt. Creamos un archivo limpio de nombre ejemplo en el mismo directorio. Y si queremos crear un Gantt, escribimos from, el nombre del archivo donde guardamos nuestras funciones, e importamos las 3 funciones necesarias: crear Gantt, agregar tarea y mostrar. Por último, vamos a cortar los datos de nuestro anterior ejemplo y a pegarlos en este nuevo archivo. Ejecutamos y vemos que ploteó correctamente el diagrama desde un nuevo archivo. Pudimos importar las funciones necesarias y usarlas en un ejemplo separado. De esta manera, dejamos listas nuestras utilidades del diagrama de Gantt y las vamos a poder aplicar a muchos otros casos generales. Y hasta acá llega esta parte. El código de Python lo pueden encontrar en el link de la descripción. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.